Bienvenidos amigos sean todos ustedes a otro programa más de preguntas y respuestas. Les damos las gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar acá. Hoy traemos un programa muy hermoso porque estamos a punto de celebrar la Navidad. Pero en realidad, ¿qué es lo que celebramos? Porque nos metemos tanto en la alegría de las luces, de la decoración, de los regalos, de Santa Claus, tanta cosa que hemos venido, tanta tradición que hemos venido trayendo año tras año en nuestra vida. Nacimos en esas tradiciones, las luces y todo, pero de verdad sabemos qué es lo que celebramos en esta Navidad, qué es lo que la verdadera razón, el verdadero porqué de que nosotros celebremos un día específico en este año o cada año, qué es lo que celebramos nosotros. El día de hoy traigo para ustedes un programa en el que vamos a hablar acerca de eso, de cuál es la verdadera razón. Vamos a hablar un poquito de historia también antes de llegar a el por qué. Vamos a dar un poquito de historia, pero antes de que comencemos, les pido que me acompañen para orar y pedirle a Dios que sea Él el que hable, el que dirija. Este es su programa. Este programa es de Él y tiene que ser únicamente Él el que hable, el que nos haga llegar ese mensaje. Y eso es lo que vamos a pedirle a Él ahora. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios, por otro día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de vivir, Señor, por las misericordias y bendiciones que el día de hoy tú nos has dado, Señor. Padre, estamos aquí para hablar acerca de la razón verdadera de por qué celebramos, Señor, estas Navidades, Padre. ¿Qué es lo que celebramos, amado Dios? Ayúdanos a comprender y a entender el verdadero motivo, Padre. Toca esos corazones, esas vidas, amado Dios. Espíritu Santo, sé tú el que vengas hablando, Señor. Ayúdame, Señor, a poder menguar para que tú seas el que hables. Trae los pensamientos, las ideas, las palabras, Señor mío, los versículos bíblicos, todo lo que tú quieres que yo diga en esta noche, Padre. Este programa es tuyo, Señor. Y a ti es a quien damos gloria y honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces ahora vamos a darle inicio al programa. Y quiero hablarles un poquito de ciertos datos que probablemente usted los conozca, ya los haya escuchado, pero puede ser que hayan algunas personas que no, porque son datos, es información que por lo menos en mi caso yo lo vine a conocer cuando comencé a estudiar teología. No fueron información que yo escuché en la iglesia. Entonces puede ser que usted, como le digo, ya lo conozca. Gracias a Dios, usted ya sabe esta información, y el que no la sabe, pues el día de hoy se va a enterar de ciertas cosas, contextos de lo que estaba ocurriendo en el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús, para que esto nos ayude a entender mejor versículos bíblicos de los que vamos a estar hablando. Entonces, por esa razón quiero comentarles que la Navidad se comenzó a celebrar hasta la primera parte del siglo IV. Los cristianos de Roma comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús. En la antigüedad, antes de esto, antes del siglo IV, como les estoy mencionando, los primeros cristianos no tenían la tendencia a celebrar los nacimientos de las personas. Más bien lo que ellos celebraban era la muerte, el fallecimiento de las personas. En eso era lo que ellos se enfocaban. Eso era lo que ellos celebraban. Celebraban la muerte de Jesús, eso sí lo hacían, y también celebraban la muerte de algunos mártires, de los primeros mártires. Ellos lo celebraban, pero no fue hasta el siglo IV donde los cristianos de Roma comenzaron a celebrar el nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a ver más adelantito y a entender el por qué. ¿Por qué es que se comenzó a celebrar? ¿Y por qué la fecha del 25 de diciembre? ¿Qué es lo que llevó a esa fecha? De verdad, Jesús
nació en esa fecha, lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para esto, como les dije, les voy a dar un poquito de contexto de historia. En el tiempo del nacimiento de Cristo Jesús, el mundo occidental estaba dominado por el Imperio Romano. El rey en ese tiempo era el rey Herodes el Grande. Hubieron otros Herodes que eran los hijos de él. Herodes Antipas era el Herodes que estaba en el tiempo de cuando Jesús fue crucificado. Pero desde del Herodes que estamos hablando ahorita, en el tiempo del nacimiento de Jesús, el que estaba reinando en ese tiempo en Judea, era el rey Herodes, el Grande. Este era hijo de Antípater, así se llamaba su padre. Este Herodes no era judío, era más bien descendiente de familia de los idumeos, pueblo árabe que habita al sur de Judea, y habían sido convertidos al judaísmo a la fuerza. Entonces, este Herodes no era judío. Y más bien, este rey fue odiado precisamente por eso, porque no era judío, porque era descendencia idumea y porque también él tenía tendencia a la adoración de reyes paganos, ídolos paganos, perdón. Todo lo que él hacía era inclinado a esos gustos paganos. Entonces, por esa razón, los judíos no lo veían bien. Más bien fue odiado. Eso es lo que nos dice la historia, que fue odiado. Este era un rey muy malo. Muy malo, que para que entiendan el nivel de maldad en esta persona, en este personaje Herodes, dice que él mandó a matar a su esposa Marián por sospechas de adulterio. Él tuvo sospechas de que ella lo había engañado y él mandó a matar a su misma esposa, la que decía que amaba locamente. ¿Se pueden imaginar? Él decía que la amaba locamente y mandó a matarla por sospechas. No fue algo que él comprobó, pero sospechó que ella le había sido infiel. Consecuencia de esto, de la muerte de su esposa, del dolor que él sentía, él enfermó, él estuvo mal y entonces su suegra quiso tomar el control, quiso tomar el poder, pero este se recuperó y la mandó a matar también a su suegra. Así también mandó a ejecutar a 2 de sus hijos. ¿Por qué? Porque este era tan temeroso de que le robaran el dominio de lo que él estaba, del imperio donde él ejercía, ¿verdad? El poder que él tenía, que le usurparan su reinado. Era tanto el deseo de conservar su reinado, que él no le importaba inclusive a matar a sus propios hijos, mató a 2 de sus hijos por eso, porque él se volvió paranoico, creyendo de que estos iban a usurpar su reinado y se lo iban a quitar. Era un hombre malo, al nivel de matar a su propia familia. Entonces, en ese tiempo en el que Jesús nació, fue un tiempo de que habían guerras, había una guerra civil entre Marco Antonio y César Augusto. Y este rey Herodes se inclinaba primero hacia uno, después hacia el otro. Él veía a quién le convenía para proteger su reinado. Entonces este era un hombre que estaba enfermo, era un hombre paranoico, un hombre que no escatimó en matar a su propia mujer, a la que decía que amaba locamente, que mandó matar a sus hijos y ya cerca de su muerte mandó matar a un tercer hijo de él. Entonces quiero que comprendamos el nivel de maldad, de locura que esta persona tenía, porque esto nos va a ayudar a comprender un versículo bíblico que vamos a leer ahora. Y este está en Mateo capítulo 2, versículos 12 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Y dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí está hablando que a José y a María se les avisó que no volviesen, ¿verdad? Por revelación, un ángel les reveló que no volviesen por el mismo camino. Y el versículo 13 dice, y el encabezado dice, matanza de los niños. Dice el versículo 13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá, vea lo que va a pasar, que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, aquí vemos en estos versículos que acabamos de leer, y se recuerdan que se ha hablado siempre de esto, de cuando Herodes, el rey Herodes, mandó a matar a todos los niños. ¿Por qué? Porque recuerden que aquellos magos llegaron donde él y le dijeron que ellos iban camino a adorar al rey de los judíos. ¿Se imaginan? Siendo el rey, estando paranoico, matando a su propia familia por temor a que alguien usurpara su reinado, cuanto más cuando escucha que aquellos magos venían camino a buscar al rey que había nacido. Y esto ya lo sabían porque por profecías anteriormente los profetas habían hablado de que iban a ser un rey, que iban a ser el salvador del mundo. Recuerda, esto se sabe desde Génesis, cuando el Señor le dice a la mujer que va a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la de la serpiente. ¿Recuerdan eso? Entonces ya el Señor había dicho desde antes, y los profetas lo habían dicho, que un salvador iba a nacer, que el Señor Jesús, un rey, iba a venir a salvar al mundo. Desde entonces Satanás estaba avisado que un día del vientre de una mujer iba a nacer el Salvador, iba a nacer el rey, iba a ser el que lo pisoteara, el que gobernara, el que pusiera a la muerte en su lugar. ¿Recuerda? Eso es lo que el Señor había ya dicho desde antes y los profetas lo venían anunciando. Entonces, cuando este rey Herodes escucha que hay un Salvador, que ya nació ese rey del que se había venido hablando, entonces por esa razón es que este rey Herodes manda matar a todos los niños menores de cierta edad, menores de 2 años. Entonces, lo que leímos anteriormente era para que comprendiéramos lo que estaba ocurriendo en este tiempo, en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo nació aquí en la tierra. Ahora, sus padres se fueron y huyeron, ¿verdad? Huyeron porque les fue revelado por medio de un ángel en el sueño de que tenían que irse a Egipto. Ahora comprendemos la situación que estaba viviendo aquel lugar, aquella Judea, aquellas tierras en ese tiempo. Una lucha por el gobierno, una maldad, cuando ya el diablo ya estaba advertido de que el Salvador iba a nacer. Pero el nacimiento del Señor Jesucristo no fue un acto que iba a pasar desapercibido. ¿Recuerdan cómo una estrella, las mismas constelaciones, fueron las que Dios usó para guiar a aquellos magos a la dirección correcta, para indicarles a dónde ellos tenían que ir, a dónde debían llegar, porque ahí iba a estar
aquel niño que iba a nacer de aquel vientre de una mujer humana. Pero su nacimiento no fue normal, fue sobrenatural, porque ese vientre fue concebido por el Espíritu Santo. La semilla que fue sembrada en el vientre de aquella mujer natural, aquella que tenía carne humana, fue sembrada por el Espíritu Santo, no fue algo natural, algo normal, como el nacimiento suyo o el mío. El nacimiento del Señor Jesucristo tenía que ser así, puro, algo sobrenatural, que las mismas constelaciones, la misma estrella iba, dice, dirigiéndoles hacia donde ellos debían ir para encontrar aquel Salvador del mundo. La Navidad no se trata de aquel Santa Claus que trae regalos normales. La Navidad se trata de celebrar el nacimiento de aquel Salvador del mundo. Vamos a seguir hablando para que llegue a nuestro corazón a comprender de verdad por qué ponemos luces, por qué nos alegramos, por qué celebramos y de qué manera debemos de hacerlo. La fecha del nacimiento del Señor Jesús no se conoce con exactitud. La Biblia no dice con exactitud una fecha, un día, no lo dice, pero sí nos da una idea de cuándo el Señor Jesús nació. Y eso lo vamos a estar leyendo siempre en Mateo, en el mismo capítulo 2, pero nos vamos a ir al versículo 1 y dice así: la visita de los magos, dice el encabezado. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Vea que aquí no dice reyes. Estos no eran reyes, como nosotros lo creemos, que hasta se celebra el día de los reyes. No eran reyes, estos eran magos, así lo dice la Biblia, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estos sabían que el rey había nacido y que lo que tenían que hacer era venir a adorarle. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Tenemos que venir a adorarle. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto que acabamos de leer ya había sido dicho por los profetas. Entonces, Herodes, el diablo, todos sabían que en Belén iba a nacer el Salvador del mundo, que iba a nacer el rey. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halles, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarle. Por lo que acabamos de leer la historia de lo que yo les acabo de comentar, quién era el rey Herodes, sabemos que esto es mentira, que las intenciones del rey Herodes no eran de adorar al Salvador, era de matarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había sido vista en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con un muy grande gozo. Ahora vamos a leer Lucas, capítulo 2, el Evangelio de Lucas.
en el capítulo 2. Y dice así: aconteció en aquellos días, vea cómo lo dice Lucas, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a la ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y habían pastores, dice, en la región del versículo 8, que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Entonces, este versículo 8 nos acaba de dar la idea de que el nacimiento del Señor Jesús no pudo haber sido en diciembre como nosotros lo celebramos, porque los pastores acostumbraban a apacentar a las ovejas en la primavera, no en el invierno ni en el otoño. ¿Me imaginan la temperatura a la que estaban ese lugar? No podían los pastores estar apacentando las ovejas en la noche, en el tiempo de invierno, que sería en Navidad, ¿verdad? Entonces, esto nos da el parámetro para pensar que el nacimiento del Señor Jesús ocurrió, algunos varían en el tiempo, pero aproximadamente como en el mes de mayo. Eso es lo que se supone por lo que este versículo nos acaba de mencionar. Además, sabemos que nació en el tiempo de el rey Herodes, por los versículos que acabamos de leer. Esto nos da el parámetro del tiempo del nacimiento de Jesús. Entonces, no nació el 25 de diciembre como nosotros lo celebramos. Pero entonces, ¿por qué celebramos el nacimiento del Señor Jesús el 25 de diciembre? Bueno, esto era una costumbre que, como les dije, se comenzó a dar en el siglo IV y fue establecida por Constantino, quien determinó el cristianismo como la religión de Roma. Él fue el que determinó que la religión que iba a gobernar, la primordial, era el cristianismo. Entonces, había una fiesta pagana que se celebraba el 25 de diciembre y lo que se adoraba era al dios Sol. Entonces, la iglesia tuvo que tomar una decisión entonces, si era de transformar esa celebración, esas festividades, o hacer omiso de ellas. Entonces, por esa razón es que se comenzó a celebrar el nacimiento de Cristo en el día de el sol, que celebraban al dios Sol, el 25 de diciembre, porque se convirtió el Señor Jesús como el Hijo de la luz del mundo. Entonces decidieron que era apropiado celebrarlo el 25 de diciembre. Entonces esto era una fiesta pagana, la que se celebraba antes. Por eso es que los judíos no lo celebraban. Pero cuando la religión cristiana se estableció por Constantino, fue entonces que se comenzó a celebrar. Ellos dijeron, ahora vamos a celebrar el natalicio del Señor Jesucristo el día 25 de diciembre. Y es así como nosotros venimos celebrando la Navidad en este tiempo. Pero usted me dirá, ok, entonces ¿ahora qué? ¿La celebro el 25? No, la verdad que lo que importa es que cómo lo hagamos, con el corazón que lo hagamos, que entendamos lo que estamos haciendo. No estamos celebrando a Santa Claus. No estamos celebrando que Santa Claus nos va a traer regalos.
Estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesús y hemos escogido ese día para adorarle. Nosotros como cristianos sabemos que adoramos a Dios todos los días. Constante es nuestra adoración. Cuando vamos en el carro, cuando estamos en la cocina, constante es nuestra adoración. Pero que escojamos un día para celebrar el nacimiento de aquel ser que nos ha devuelto la vida, por supuesto que está bien, que celebremos, pero que lo hagamos de la manera correcta. No vamos a venir a celebrar con las cervezas en la mano el nacimiento del que nos ha salvado y librado de pecados. Entonces también tenemos que nuestro Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guíe a la manera de celebrarlo. Pero de que este es el tiempo en que nosotros, si nos damos cuenta, las personas son más sensibles, se da regalos, se llaman, a veces hay reencuentros para esta época, que eso está bien, claro que sí. Claro que sí. Entonces nosotros debemos de hacerlo con el corazón correcto, que sea en el corazón agradeciendo que el nacimiento del Salvador, Dios había anunciado ya que un día iba a venir y nacer el Salvador del mundo, el que nos iba a devolver la vida, el que nos iba a librar de pecados. Y eso es lo que nosotros celebramos. Ahora quiero que leamos, ya que sabemos la historia, ya que sabemos por qué celebramos el día 25, ahora vamos a Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Y dice así: el verbo hecho carne. Prestemos atención, hemos oído muchos estos versículos, pero quiero que hoy, que estamos hablando del nacimiento de Jesús, pongamos nuestro corazón a este versículo que vamos a leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estamos hablando de Cristo, que Cristo era el verbo, que Cristo era Dios, que Cristo es la divinidad. Podemos imaginarnos la divinidad. Cristo, aquel que estaba allá en el cielo y que tenía por estrado el mismo cielo, esa inmensidad de cielo, lo tenía por estrado. Aquel que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que tiene por carroza las nubes. Aquel que es divino, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo oye, aquel que no tiene límites. Aquel que no estaba limitado al tiempo. Vino aquí a la tierra en la simiente de aquella mujer carnal, porque era carne, que era una mujer virgen, sí, escogida por Dios para semejante tarea. ¿Se imagina? Dar a luz al Salvador del mundo. Vino a este mundo donde hay tanta perdición, donde hay tanta pobreza, tanto pecado, pudiendo Él vivir en un palacio, en un castillo como el rey Salomón vivió, en aquellos lujos, que aquellas paredes eran de mármol. ¿Se imagina el lujo que tenía el palacio del rey Salomón? Nabucodonosor, cómo era su reinado, aquellas belleza de templo, de reino que tenía. Pudo haber venido el Señor Jesucristo de la misma manera. Mas sin embargo, Él decidió venir aquí a esta tierra, ahora limitado por el tiempo, ahora sí, porque iba a tener un tiempo de vida,
porque tenía que morir. El plan de Dios no era que muriera simplemente, sino que resucitara, porque si no hubiese resucitado, entonces, ¿qué sería lo que nosotros creeríamos? ¿Por qué estuviéramos aquí? Estamos aquí porque el Señor resucitó. Ese es el verdadero motivo por lo que Él vino aquí, porque Él resucitó y nos dio la vida. Pero imaginémonos ese ser divino que no tenía por qué haber venido aquí a padecer, a vivir, porque Él padeció. En el tiempo que Él estuvo aquí como hombre, padeció también. ¿O qué cree que cuando anduvo en el desierto no padeció fríos? Él no tenía una morada, no tenía un palacio como el del rey Salomón. Él andaba de lugar en lugar, llevando y sirviendo a la gente, sirviendo el rey, ese rey divino, ese rey infinito, ese rey que hizo que el mar se abriera, ¿verdad? Ese rey que hizo que los muros se cayeran solo con las voces, con los gritos de aquel ejército, de aquellas personas. Ese que mandó las plagas, que hizo que las aguas mismas se convirtieran en sangre. Dígame usted si Él no podía convertir aquella comida humilde en la que Él siempre se regocijaba en manjares. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Él vino a sufrir, a padecer hambre. ¿O que cree que no sudó las caminadas que Él daba para poder llevar el evangelio? Porque cada cosa que el Señor Cristo hizo y quedó plasmada aquí, ha sido para darnos a nosotros las instrucciones, la enseñanza, para que nosotros comprendamos la manera en que nosotros debemos de vivir y seguirle, imitarle. Todo lo que el Señor hizo, todo lo que el Señor dejó. Este libro, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspiración de Dios, no de hombres. El Nuevo Testamento en el que el Señor Jesucristo anduvo en la tierra y padeció y sufrió, todo lo hizo por nosotros. Todo lo hizo siempre pensando en nosotros. Ahora, ese ser divino, ¿se imagina que ese ser divino que le habló a Job por un torbellino, cómo no podía haber hecho que en aquel momento de la crucifixión, cuando Él iba en el Calvario, cuando Él iba caminando, yendo a ser crucificado, cuando Él estaba exhausto, que ya no podía con esa cruz que iba cargando y cayó? Él pudo haber llamado a los ángeles, un vallado de ángeles, a que vinieran y la recogiesen y la llevasen ellos. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Jesucristo pudo haber hecho que aquel que le agarró y le daba latigazos, que su misma mano se le cayese o algo pasase para que él no tuviera que padecer. El Señor sintió cada latigazo. O si no recuerden aquellos versículos bíblicos, creo que lo tengo acá, en donde el mismo Señor en el último momento, cuando dio su último respiro, le dice al Padre que por qué le había abandonado. Dice, a esa misma hora Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lema sabactini, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras eran de un ser que estaba sufriendo, era de un ser que estaba sintiendo el pecado en él, cuando nunca él había cometido ningún pecado, pero él lo estaba sintiendo. La amargura, la tristeza, el rencor, el odio, todo lo que nosotros tenemos, Él lo clavó, los llevó, lo sintió. Esas palabras fueron de angustia porque se sintió, porque Dios no podía estar
donde hay pecado, el Señor Jesús lo sintió. Él pudo haber evitado todo esto, pero si Él no lo hace, tú y yo no estuviéramos vivos. Tú y yo no tuviéramos esperanza de un futuro celestial, un futuro eterno con Dios. Tú y yo no tuviéramos esperanza porque no hay un ser en la tierra que pueda decir que es tan santo que no comete ningún pecado mental, verbal, de acción. No hay uno. No hubiéramos podido si no hubiera sido por Él. ¿Recuerdas cuando le clavaron esas espinas al Señor Jesús en su cabeza? Todo tiene un sentido, todo. Eso no fue un hecho que pasó, como les dije antes. El Señor Dios lo dijo desde el mismo Génesis, cuando la mujer acababa de cometer pecado, cuando le acababa de faltar. El mismo Dios en amor dio la solución ya. La solución a nuestros pecados. Cuando el Señor le clavaron sus espinas. ¿Por qué fue que le clavaron una corona de espinas? Las espinas, todo fue planeado por Dios. Las espinas simbolizan no el pecado, pero simbolizan la consecuencia del pecado. Se lo voy a volver a decir. Las espinas que le clavaron al Señor Jesús no simbolizan el pecado, pero la consecuencia del pecado. Después del pecado de Adán y de Eva, Dios maldijo la tierra. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18. Y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu casa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice el versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ese versículo nos está diciendo que los espinos, las espinas representan la consecuencia del pecado que había cometido Adán y Eva. Entonces, cuando el Señor Jesús fue coronado con esa corona de espinas, que la sintió cada una de ellas sumergirse en su frente porque comenzó a sangrar, no era que porque era también un ser divino, no estaba sintiendo cada espina que representaban la consecuencia de nuestro pecado. ¿Cuál es la consecuencia? El fruto del pecado. Así como hay un fruto del Espíritu, también hay un fruto del pecado. ¿Cuál es esa? Vergüenza, miedo, deshonra, desaliento, ansiedad, tristeza. ¿O no nos pasa eso cuando cometemos un pecado? O la consecuencia del pecado no nos da tristeza, no nos da vergüenza, no nos da deshonra, no nos da frustración, no nos da culpa. Sí, ¿verdad? Entonces, esa es la consecuencia del pecado. Mateo 7:17 dice, por sus frutos le conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo el buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esas espinas representaban la consecuencia de nuestro pecado, incrustadas en la frente del Señor Jesús. Ahora quiero que leamos Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y presten mucha atención a este versículo. Y dice así, anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora les voy a dar otra versión que dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó. ¿Cómo lo eliminó? Clavándolo en la cruz del Calvario. Entonces, Jesús padeció todo esto para que nosotros pudiéramos ser, para que esa deuda pudiera ser pagada y eliminada por completo, sepultada, dice, hasta el fondo del mar. Dice que ahí quedaron nuestros pecados, clavadas en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo sintió aquellos clavos penetrar en su mano, Él pudo, con un mover de ceja, pudo haber hecho que ese hombre que quería clavárselo no lo hiciera, que muriera en el mismo instante, o algo pasara y no clavaran eso. Pero si Él lo hubiera hecho, porque poder tenía, si Él lo hubiera hecho y no hubiera dejado que esos clavos penetraran en su mano, que esa corona de espina no penetrara en su frente, o no padecer ese sufrimiento que padeció, tú y yo no tuviéramos un futuro eterno. Ni siquiera aquí en la tierra pudiéramos tener gozo, porque las cosas que el mundo da gozo, pero es pasajero. Nos sentimos gozosos en el momento, nos dan un regalo. Aquí tengo regalos. Nos dan un regalo. ¡Oh, qué hermoso! Nos alegra. Pero hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Pero Cristo no trae regalos como estos. Lo que Cristo trajo fue salvación y vida eterna. Perdón de pecados. Vida eterna, que está allí para ti y para mí, ese regalo divino para ti y para mí. Quiero, antes de que terminemos, hablarles de este versículo que el apóstol Pablo menciona. Y está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque hay personas que piensan que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Así que sabemos que Cristo fue crucificado en esa cruz y que nuestra fe no es vana, porque no solo murió, pero resucitó. Él está vivo. Él es un Dios vivo. Cuando tú le oras, el Señor te escucha, porque Él está vivo, reinando a la diestra del Padre. Ese verbo se hizo carne y nació un día por el vientre de una mujer. Cuando una semilla sembrada por el Espíritu Santo se dio en el cuerpo de esa mujer y vino al mundo a nacer. Eso es lo que tú y yo celebramos en esta Navidad. No celebramos a Santa Claus, ni los regalos, ni el pavo, ni lo que nos vayamos a comer. Gracias a Dios que tenemos cena. Gracias a Dios que tenemos familia con quien compartirla. Gracias a Dios que tenemos un arbolito que nos decora y nos adorna. Pero el verdadero motivo de la reunión tuya y mía es para adorar y celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Y los voy a dejar con este versículo. Juan capítulo 3, versículo 16. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo que Dios nos ha dado, mandando a su Hijo unigénito al mundo para dar su vida por nosotros. Así que les doy las gracias por habernos acompañado. Espero que hayamos aprendido el día de hoy algo y que pues este 25 de diciembre, 24 que lo celebramos algunos, recordemos el verdadero motivo del por qué estamos celebrando y demos gracias al Salvador del mundo. Gracias les doy por habernos acompañado. Más les quiero hacer una invitación para que el próximo martes no se pierda el programa. Va a ser, si Dios nos lo permite, va a ser el último programa de este año 2021 y vamos a estar celebrando las cosas que el Señor hizo por nosotros en este 2021. Vamos a tener testimonios y vamos a tener, con la ayuda de Dios, alabanza. Vamos a celebrar, vamos a gozarnos de todas las maravillas que el Señor hizo por nosotros este 2021. Y si usted tiene algún testimonio que le gustaría compartir con nosotros, lo invito a que lo haga. Me lo puede hacer llegar y yo lo comparto aquí ese día. Puede hacérmelo llegar a mi email, preguntas y respuestas 95@gmail.com. Se los vuelvo a repetir, preguntas y respuestas 95, todo unido, @gmail.com. Ahí me puede hacer llegar su testimonio si quiere que yo lo comparta el próximo martes acá a las 7 de la noche. No se pierda el próximo programa de preguntas y respuestas. Hasta la próxima. Dios les bendiga.